Ahora te escucho, sí, te escucho. Ahora sí lo escucho. Sí, Carlos, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas? Yo les hablo de República Dominicana. Ahora mismo estoy trabajando. Si escuchan un sonido por el sonido de la máquina, cuando corta el tubo, pues trabaja en una máquina de tubo de agua y de cosas, ¿sí? Pero Claro. estamos bien, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, bienvenido. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Ajá. Bienvenido. Dime en qué te puedo ayudar. Vi el curso que usted tenía y me pareció un poco interesante hablar acerca del proyecto. Sí. ¿De qué denominación eres? Yo soy pentecostal, soy evangélico por pentecostal. Prácticamente soy protestante, hermano separado, como ustedes denunciaron. Claro, sí, sí. Bueno, ¿te pareció interesante lo que estábamos hablando? ¿Escuchaste la plática completa? Escuché parte de la práctica, porque como dije, estoy en el trabajo, entonces se me hace un poquito difícil. Pero en fin, solamente quisiera aportar algo y decir un ejemplo que el protestantismo prácticamente no inició con Lutero. Quizá Lutero fue el catalizador, el que dio por lo menos la pincelada, pero si vamos un poco más a la historia, podemos ver que había hombres que le seguían los pasos a Lutero. Por ejemplo, podemos decir Pedro Baldo. Pedro Baldo fue una de las personas que predicó, fue antesala prácticamente de Lutero, al igual que Savonarola, al igual que Juan Hus, Juan Snow. O sea, tuvieron algunas personas que antecedieron a Lutero. Por eso no podemos simplemente simplificar y decir que fue solamente Lutero. Había más personas que fueron antesala de él, aunque no prácticamente con las mismas ideas, pero nosotros, cuando estudiamos la historia del protestantismo, lo consideramos porque ellos tuvieron lo que podemos decir ideas casi similares a la de Lutero. Entonces nosotros decimos que para hablar de protestantismo, primero hay que hablar de los antecedentes. O sea, Bueno, en mi primera clase, antes... sí, disculpa que te interrumpa. En mi primera clase hablamos de, por ejemplo, de Hus, también hablamos de, no solamente de Hus, sino que hemos hablado inclusive del caso de los valdenses, bueno, de otras personas que hablaron antes de Lutero, eso lo vimos anteriormente. Estamos de acuerdo que Lutero fue el primero que propiamente rompió con, digamos, Roma, si uno quiere, pero ya había otros que habían roto en cuanto a lo que nosotros decimos, las herejías existieron de antes, ciertamente, ¿no? Pero, ¿tienes alguna duda con respecto a todo esto o alguna acotación? Quisiera dar mi punto de vista. Y aunque parecía un poco prácticamente polémico lo que voy a decir, pero hay que ser sincero y hay que ser justo. Parte de eso lo tuvo la culpa también Roma, ustedes saben que es así, debido también a los abusos que había. Acuérdense que había abusos acerca de las indulgencias, la venta de indulgencias por Juan Tesle. Sabe que en ese entonces el Papa quería fondos para completar lo que fue la iglesia, la iglesia romana, sino lo que fue la basílica de San Pedro. Se estaban reuniendo lo que es fondo para eso. Sí, todo eso lo vimos y lo de las indulgencias fue criticado. Pero Lutero no quiso cambiar la moral católica. Lutero en su carta, por ejemplo, a los cristianos de Amberes, y también en su comentario a la carta a los Gálatas, dijo claramente, aunque el Papa fuese santo como San Pedro, yo lo tendría que combatir lo mismo, porque justamente su castidad y su buena moral no bastan como para entrar al cielo. Y después, por otra parte, el Lutero le ofreció a los príncipes luteranos todos los bienes de la iglesia y le ofreció los monasterios, le ofreció... Él mismo se quedó en un castillo. Si vamos al caso, él cayó en lo mismo que también habían caído los, digamos, los príncipes obispos, ¿no? Así que el tema de la moral
si vamos a hablar de la moral, había tanto malos de un lado como de otro. Ese es el punto, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces, es cierto, con lo que usted dice tiene cierto sentido, pero también hay que hacer una distinción también en lo que fue el Lutero después de escribir, después de clavar a 95 tesis, y después el Lutero que prácticamente podemos decir nosotros que se reformó. Porque el Lutero cuando clavó las 95 tesis, todavía tenía lo que era, si podemos así decirlo, esas enseñanzas, ese apego, podemos así decirlo, a lo que es la doctrina católica. Incluso si vemos la 95 tesis, podemos observar que Lutero mantuvo lo que es el título de virginidad perpetua a María. Él lo mantuvo. Él mantuvo que María fue perpetua en sus 95 tesis. Cosa que, ya sea por X o por qué razón, nosotros no compartimos. Yo prácticamente no la comparto, porque no le veo suficiente, por así decirlo, suficiente validez de las escrituras. Ese es mi punto de vista. Ahora, yo respeto su punto de vista, que ustedes lo crean así, pero yo no lo veo así porque no le veo en lo que es la validez de las escrituras. Te pregunto algo con respecto a eso. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Por ejemplo, si tienes razón tú o si tienes razón... Porque acá hay un problema que yo siempre le planteo a los hermanos, ¿no? Los pentecostales y los bautistas dicen que hay que bautizar a los adultos, pero no a los niños. En cambio, presbiterianos, metodistas y luteranos dicen que hay que bautizar a los niños. Después, bueno, no sé. Los luteranos dicen que, por ejemplo, la Eucaristía está presente Cristo. La gran mayoría de los cristianos dicen que no. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Esa es mi pregunta, así que siempre le hago a todo el mundo, a ver quién me la puede responder, ¿no? Porque estoy abierto a conocer otros puntos de vista, pero, digamos, ¿cómo sabemos quién tiene razón? Esa es una buena pregunta, que he analizado muchas veces también, quién tiene la razón. Y yo lo podría decir de la siguiente manera. La razón, en verdad, la tiene la escritura. Prácticamente como nosotros nos apoyamos en la escritura. Ahora ya, eso puede variar del modo de interpretación de cada quien. Ustedes tienen su interpretación en base a lo que es el magisterio y la tradición. Nosotros no tenemos nuestra interpretación. Esta es mi pregunta justamente, si la escritura tiene la interpretación correcta, ¿quién puede interpretar correctamente la escritura? Ok, el único que puede interpretar correctamente a las escrituras es el Espíritu Santo. Es el que nos da la revelación correcta de lo que quiere decir el pasaje y también la interpretación del autor, o sea, lo que quiere decir el autor. Ya de en adelante puede variar del tipo de denominación. Por eso le dije prácticamente que ustedes tienen un tipo de interpretación en base al magisterio y en base también a lo que es la tradición. Nosotros no valemos en base a lo que es la sola escritura. En pocas palabras, no es que cuando uno dice que sola escritura, quiere decir que esté sola. O sea, nosotros también nos validamos lo que es la tradición, pero que estén confirmados en base a la escritura. ¿Y quién determina que la tradición está justamente de acuerdo con la escritura? O sea, si eres tú el juez de la tradición, entonces tú eres más que la tradición. O si eres tú, por ejemplo, el dueño del magisterio, entonces tú eres más que el magisterio. Mi pregunta acá es la siguiente: si el Espíritu Santo es aquel que interpreta bien la escritura, pero tenemos 10.000 denominaciones distintas, y unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no, unos dicen que hay que bautizar a los niños, otros dicen que no, unos dicen que hay que, por ejemplo, esperar a que la persona sea adulta para poder enseñarle el catecismo, otros dicen que no. Y después hay, por ejemplo, un papa en cada iglesia y un intérprete en cada iglesia. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le diga A a uno y B a otro y C a otro y Z a otro? Es decir, ahí no me parece que esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de unidad.
Y si realmente uno puede realmente elegir lo que le parece de la escritura e interpretarla como le parezca, esto es un caos doctrinal, ¿me explico? Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el criterio para saber quién tiene la razón? ¿Cómo puedo yo decir que la tradición y el magisterio va de acuerdo a la escritura? ¿Con qué criterio? ¿Soy yo el juez? Ok. En base... Ay, ahí te quedaste ¿Me congelado. escucha? Ahora sí. ¿Me escucha para decirme mi punto de vista? Sí, ahora te estoy escuchando. Hola. Te quedaste congelado, pero te escucho. Hola. Sí, yo te estoy escuchando. Hola. Yo te estoy escuchando, amigo. Hola. Sí, yo te escucho. Lo escucho, sí. Sí, Ahora sí. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Bueno, la pregunta mía era cómo Sí, es que hay el internet aquí cuando está lloviendo. Ese es el punto. Sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es muy sencilla. Si el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura y resulta que el Espíritu Santo tiene 10.000 congregaciones distintas que todas se contradicen entre sí. Si se supone que el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, ¿cómo puede ser el Espíritu Santo, el Espíritu de unidad, teniendo 10.000 congregaciones distintas con 10.000 interpretaciones distintas? ¿Cómo sabemos quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene? Porque no lo pueden tener todos. No lo puede tener aquel que dice que Cristo es Dios y aquel que dice que Cristo no es Dios. Aquel que dice que hay que bautizar a los niños y aquel que dice que no hay que bautizarlos. Alguien tiene que tener la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos quién la tiene? Porque todos recurrimos a la Escritura y todos recurrimos a Jesucristo. Ahí está el punto que me parece que es fundamental, ¿no? Ok, perfecto. Primeramente quisiera aclarar dos puntos. Hay que distinguir lo que es el solicismo bíblico, o sea, la persona que hace su propia interpretación, es el solicismo bíblico, y hay que entender lo que es la sola escritura. Me explico, nosotros creemos, los protestantes creemos, que la interpretación correcta es lo que quiere decir el autor en base al conocimiento que nos pueda dar el Espíritu Santo. Porque hay personas que lo interpretan para ellos. Eso son solicismo bíblico. Prácticamente como los testigos de Jehová. Saben que ellos tienen doctrinas que no son acordes a lo que tienen que ver, un ejemplo, con el cristianismo histórico, como la divinidad de Cristo. Ellos subornan a Cristo a un ángel. Entonces nosotros, los protestantes, los que somos de sola escritura, creemos la univocidad, o sea, lo que quiere decir el autor a través de la revelación del Espíritu Santo, que es diferente. ¿Y cómo lo descubres? Ahí está el punto. ¿Cómo lo sabes? Demos un minuto, un minuto que estoy trabajando ahora. Ahora sí, dígame. Sí, ¿cómo sabes realmente cuál es la interpretación del Espíritu Santo? Porque estamos dando vuelta, esto es lo que yo veo que me pasa con todo protestante, ¿no? Que damos vuelta alrededor de la misma baldosa. La interpretación, una cosa es lo que dice el autor sagrado, otra cosa es el soloísmo bíblico, otra cosa es esto, otra cosa es otro. Pero ¿quién determina? Por ejemplo, todos acudimos a la Escritura, ahí está el punto, ¿no? Acudes tú, acudo yo, acude el pastor Jiménez, acude el pastor Bermúdez, acudimos todos a la Escritura. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Porque todos la interpretamos de manera distinta. Lo mismo, ¿con qué autoridad le decimos a los testigos de Jehová o a los mormones que su interpretación es incorrecta? Te la hago más sencilla, más sencilla te la hago. En la Escritura, cuando había un problema doctrinal, ¿iban a la Escritura o iban a otra cosa?
Está bien. 44. Ok. Cuando pasaba un problema así, cuando pasaba un problema del modo que usted plantea, primeramente se contrataban con los escritos que estaban, con los escritos que estaban en la escritura. Por ejemplo, podemos decir, un ejemplo de la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo siempre se ha defendido de forma correcta en las escrituras. Ahora, los padres de la iglesia la defendieron. Tenemos bases textuales, bases escritas que podemos afirmar la divinidad de Cristo. En base a eso, podemos decir un ejemplo, podemos decir en base a eso, que el Espíritu Santo es quien nos revela la interpretación a través de la persona. A través de la persona del Espíritu Santo. Sí, perdón que te interrumpa. La divinidad de Cristo fue definida en el 325 por el Concilio de Nicea. Y el primero que presenta un canon bíblico completo fue San Atanasio en el 367 y excluye el libro de Esther. En el 325 no había canon bíblico. Dudo que los padres de la Iglesia hayan ido a la Escritura para definir el dogma de la divinidad de Cristo. Pero vamos a otro punto. El Concilio de Jerusalén, de los Hechos de los Apóstoles, ¿fueron a la Escritura para decidir que no circuncidaban más a los paganos o a dónde fueron? Ok. Ellos primero consultaron entre ellos y fueron a valerse de la Escritura. Porque nosotros no le quitamos el trasfondo que tiene la iglesia para decidir acerca de... Si no había Escritura, si no había Nuevo Testamento en los Hechos de los Apóstoles. Año 325 no había un canon bíblico. Hasta el 367 es más. Hasta el 300, podríamos decir 82, con el Sínodo de Roma, no estaba la Escritura completa. Y en los Hechos de los Apóstoles no había Escritura, no había Nuevo Testamento. Sí, pero ellos se valían, hay que acordarse que ellos se valían de las Septuagintas, ellos se valían de las Escrituras hebreas. Y en base a las Escrituras hebreas, ellos consolidaban lo que es su dogma. En base a las Escrituras hebreas, ellos consolidaban lo que era el dogma. Después los escritos de Pablo, como lo vemos en Segunda de Pedro, fueron puestos al mismo nivel que los escritos hebreos. Incluso el mismo Pablo considera que los escritos de Marco están a la misma altura que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Orígenes, que es del año 250, no sabía exactamente cuáles eran las cartas de Pablo. ¿Cómo se determinó cuáles eran las cartas? Es más, discutía la carta a los hebreos, por dar un ejemplo. El fragmento muratoriano, que es el más antiguo del siglo II, excluía el libro de Santiago, excluía la carta a los hebreos, excluía 1-2 Pedro, excluía... Pero no me entendiste igualmente la pregunta que te hice. Voy a tu principio. Si en los Hechos de los Apóstoles, en el Concilio de Jerusalén, según tú, fueron a la Escritura, ¿verdad? Bueno, ¿dónde dice la Escritura que no haya que circuncidar a la gente, a los que se convierten? ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento? ¿Dónde aparece que no haya que circuncidar a los que se convierten? Ok. Volvemos de nuevo al punto que le dije anteriormente. Ok, vuelvo al punto que le dije anteriormente. Ellos se basaron de las escrituras hebreas y en base también a lo que ellos creían para hacer sus dogmas. Ellos se basaron en base a eso. Y en base también a la revelación que tuvo Pedro. Pues acuérdense que Pedro tuvo una revelación donde veía un lienzo que bajaba y le decía que no comiera ninguna cosa inmunda. Ellos se basaron en base también a la revelación que él tuvo y también en base a las escrituras hebreas, reorganizando lo que fue las escrituras hebreas, dándole un sentido ahora cristológico, un sentido cristocéntrico.
Pero bueno, pero no dice en ninguna parte de la escritura que no haya que circuncidar. O sea, en realidad no recurrieron a la escritura para decir que no se circuncida más a los paganos. Recurrieron al concilio. Lo mismo en Nicea, para determinar la divinidad de Cristo, que ya la creían ciertamente, pero para condenar a Arrio, no recurrieron a la escritura, recurrieron al concilio. Y lo mismo, para poder formar el canon bíblico, no recurrieron a la escritura, porque, a ver, para poder realmente decir que la Biblia es palabra de Dios y que los libros bíblicos son estos, es más o menos como ahora tener la flecha clavada y pintarle el círculo. Hubo alguien que hizo ese trabajo. Y justamente el trabajo se hizo en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Cartago, en el tercer concilio digamos, en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Cartago, y después, por otra parte, en el 397, en otro concilio que ahora ya no me viene el nombre, pero fueron 3 concilios los que realmente... Concilio de Roma, Sínodo de Roma 382, Concilio de Hipona 393, tercer concilio de Cartago 397 y cuarto concilio de Cartago 419. Es decir, hubo 4 concilios que formaron la Biblia tal cual la tenemos ahora, y todos llevaron la firma del obispo de Roma. Entonces, lo que te quiero decir es que para poder realmente hablar de la Biblia, se tuvo que recorrer el concilio. La Biblia sale de la iglesia y no al revés. La iglesia no sale de la Biblia, porque no había Biblia, ni siquiera en los Hechos de los Apóstoles, y no había Biblia tampoco en el concilio de Nicea, mi amigo. Ok. En realidad no había Biblia. No había eso nosotros no lo negamos. Oye, nosotros no negamos eso. Nosotros lo que queremos decir es que la persona en sí participa y hace una función, pero nosotros nos valemos en sí de lo que dice la escritura, porque la escritura es nuestra regla de fe. Claro, la iglesia, como histórica y participativa, ella reorganizó lo que fue el canon, pero eso no la hace ontológicamente funcional. Eso no la hace funcional. Eso no la hace ontológicamente. Eso la hace funcional. Lo entiendo. Eso la hace funcional. ¿Por qué tengo que creer a tu interpretación? Porque en realidad tú te basas en la escritura, pero tú te basas en tu interpretación de la escritura. En definitiva, es tu interpretación, y tu interpretación siempre es falible. ¿Por qué tengo que creerte a ti y no debo creerle a la iglesia que en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Hipona, en los 2 concilios tercero y cuarto de Cartago, ¿por qué no y encima en 1442 en el Concilio de Florencia también, ¿no? ¿Por qué le tengo que creer a un particular y no le puedo creer a la iglesia, que fue la que formó el canon? No la que determinó la inspiración, porque la iglesia no determinó la inspiración, sino que la iglesia identificó y reconoció el canon. ¿Por qué te tengo que creer a ti y no le tengo que creer a la iglesia, que en definitiva lo que me muestra que los apóstoles hicieron y lo que me muestra que los primeros discípulos hicieron fue recurrir al concilio, no recurrir a la escritura? Aquí estamos hablando otra vez de funcionalidad. O sea, cuando uno lee las escrituras, el que nos da la revelación es el Espíritu Santo de Dios. O sea, a nosotros no nos está revelando el libro de Mormón, el libro de Corán. Lo que nos está revelando es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos está relevando. Pero la iglesia cumple una función, o sea, una función funcional. Claro, ellos reconocieron los libros, pero ¿en base a qué? En base a criterios. Porque si nos damos cuenta, la iglesia tenía varios criterios para saber si un libro era inspirado. El primero, tenía que ser escrito por un apóstol o alguien cercano a los apóstoles. Segundo, tenía que tener un marco temporal. El marco temporal que uno se basa ahora es el primer siglo. Vamos a esos dos.
Vamos a esos dos criterios. Por ejemplo, Lucas y Marcos no eran apóstoles. Y el marco temporal, por ejemplo, la Didaché fue escrita entre el año 50 y el año 70 y no forma parte del canon bíblico. La carta Clemente es contemporánea al libro del Apocalipsis, es del año 96, por ejemplo, ¿no? Y también dicen que el pastor de Hermas es del año 85. Entonces, si la temporalidad es esa, ¿por qué quedaron estos libros afuera y estos adentro? Y si lo tienen que escribir los apóstoles, bueno, Lucas y Marcos no eran apóstoles, por ejemplo. Y uno dice eran discípulos de los apóstoles. También lo era San Ignacio de Antioquía, que escribió la carta a los romanos. También lo era Clemente. Y también, por ejemplo, si vamos al caso, lo era Policarpo. Y sin embargo, sus cartas no entran ahí en el canon. Entonces, esos criterios que diste, sin la iglesia estamos complicados, ¿no? Ok. Como le decía, nosotros nos valemos de 4 criterios, como lo dije, el marco temporal. Nos valemos también un ejemplo de que las doctrinas que contengan cada libro no se contradigan unas con otras. Tercero, nos valemos también de que haya sido escrito por un apóstol o alguien muy cercano a los apóstoles. Bajo ese criterio, otro criterio más, que podemos decir un ejemplo, que sea, o sea, que la iglesia la reconozca unánimemente como forma institucional. La iglesia, como le dije, cumple una función institucional, no ontológica, sino funcional. Entonces, en esos 4 criterios podemos decir que quizás uno como mencionaste, la carta de Clemente, que es muy cercana, incluso nos habla de los martirios que sufrieron Pedro y Pablo. Creo que dice que fue por envidia, etcétera. No me acuerdo muy bien, pero sé que dice la carta de Clemente lo que hace es mandar al orden a los corintios. Justamente había un problema entre los presbíteros y el obispo de Corinto, y el obispo de Roma, sucesor de Pedro, lo manda al orden al obispo de Corinto, estando el apóstol San Juan vivo. Pero todos los criterios que diste, si es por tiempo, la Didaché es del año 50 al 70 y el Evangelio de Tomás es del año 60. Si es apostólico, también San Ignacio de Antioquía era discípulo de los apóstoles, igual que Lucas y Marcos, ¿no? Ortodoxia, ni el mismo Lutero ni el mismo Zwinglio se pusieron de acuerdo que era ortodoxia, porque los dos luchaban en el coloquio de Marburgo para saber si Cristo estaba en la Eucaristía o no, ¿no? Y si hablamos de la autoidentificación, que es otro criterio, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas no se presenta como inspirado. Dice, se presenta modestamente como una descripción de los hechos y a un tal Teófilo. Lo mismo, la tercera carta de San Juan se dirige, por ejemplo, a Gallo y es una carta cortita y personal. En cambio, el pastor de Hermas se presenta como inspirado y no está dentro del canon, por ejemplo. Y lo mismo, si vamos al caso, la carta de Clemente a los Corintios, que fue leída en muchas iglesias por 2 siglos, presenta una parte de la Didaché como palabra de Dios. Entonces, todos estos criterios que mencionaste, todo bien, pero los primeros cristianos por 4 siglos no lo tuvieron muy claro, digamos, ¿no? Si no hubiese estado la Iglesia Católica, Sínodo de Roma 382, Concilio de Hipona 393, Concilio de Cartago 397, Cuarto Concilio de Cartago 419, Concilio de Florencia 1442, no tendrías Biblia. O sea, no tendríamos el reconocimiento bíblico. Y te digo de vuelta, los apóstoles y los discípulos, cuando tenían que resolver un problema doctrinal, no iban a la Escritura, iban al concilio. Eso fue lo que hicieron. Por lo tanto, si iban al concilio ellos, yo prefiero también recurrir a la iglesia, como lo hacían los apóstoles y como lo hacían los discípulos. Y después, amigo, la última cosa que te digo y te dejo concluir, pero los pentecostales son del siglo XX. El Espíritu, te lo digo con todo cariño, me parece que eres buena persona, ¿no? Eres muy buena persona y me encantó hablar contigo, pero digo, el Espíritu Santo por 20 siglos estuvo dormido. ¿Cómo fue la cosa ahí? Que realmente tuvo que aparecer después de tanto tiempo.
¿Puedes repetir la última parte para dar ya mi opinión? Porque como estoy en el trabajo, se me dificulta un poquito. Para dar ya mi opinión final acerca del tema. Mi pregunta es, ¿el Porque, Espíritu Santo ajá, tuvo que esperar 20 siglos para que apareciesen los pentecostales con la palabra de Dios correcta? Porque digo, siento que tu congregación es del siglo XX, los pentecostales, que es una separación de la separación de la ok. separación. Ningún pentecostal, eh, me, me escucha ahora, y perdón por interrumpirlo, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Eh, o sea, ningún pentecostal cree que el Espíritu Santo haya abandonado la iglesia durante 20 siglos. No, nosotros creemos que en verdad el Espíritu Santo estuvo en la iglesia. Nosotros lo que decimos fue que la iglesia, en un tiempo, la iglesia romana, la iglesia católica romana, se desvió debido a muchos abusos que tenía, pero el Espíritu Santo no se va de la iglesia. Porque incluso su propio el propio papa de la iglesia, no me acuerdo cuál fue, cuando hace el acuerdo acerca de la justificación, que fue en el año 1999, él da una cláusula que dice que, claro está, el hombre se justifica por la fe. El hombre se justifica por la fe, pero tiene que hacer obras. Yo creo que así que dice. No me No, acuerdo bien. lo que dice el Papa es que la fe y las obras van juntas, como dice justamente el Evangelio de Juan. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Pero te vuelvo a repetir, con respecto a los abusos, Lutero no quiso cambiar los abusos, porque Lutero, de hecho, él también permitió abusos, como por ejemplo permitió la violación de monjas, o sea, es como que dijo que había que sacarlas de los conventos, permitió el asesinato de los campesinos, de los anabaptistas, no protestó contra esas cosas. Si hablamos de los abusos, lo que te quiero decir es, somos culpables tanto católicos como protestantes. A mí lo que me llama la atención es que realmente por 15 siglos el Espíritu Santo haya estado dormido y haya tenido que aparecer Lutero para despertarlo. Eso a mí no me convence. Pero, Carlos, yo te quiero agradecer por haber estado aquí y gracias, de verdad, me pareciste muy buena persona. Simplemente que te lo dejo esto como, te la dejo picando, como decimos en Argentina, ¿no? Al menos piensa todo lo que te dije, porque la interpretación tuya es tu interpretación. Los apóstoles no iban a la escritura para interpretar nada, iban al concilio. Después era el Espíritu Santo que inspiraba al Papa, a los obispos, pero ellos iban al concilio para definir doctrina, no iban a la escritura. La escritura es palabra de Dios, sí, pero no es solamente la escritura. También está la tradición y también está el magisterio de la iglesia dado a Pedro en Mateo 16, 18. Pero te dejo seguir trabajando. Igual este canal está abierto para ti. Cuando quieras, entra. Este domingo vuelvo a entrar. Si quieres, cuando estés más tranquilo por ahí, que se te escuche mejor, eres bienvenido a entrar. ¿Quieres decir algo más? Sería mejor, debatir un tema con más tiempo, porque como estaba en el trabajo no pude prepararme bien para poder hablar y desarrollar ese tema. En verdad a mí me encantó la forma suya, su forma de hablar y cosas. No hubo insulto, gracias al Señor. Y me encantó la forma suya, de verdad que sí. Sí, te propongo una cosa. Cuando vuelvas, yo te puedo dejar hablar, podemos hablar con tiempos intercalados, ¿no? 3 minutos tú, Claro. 3 minutos yo. Entonces, Sí, el cuando próximo vuelvas, domingo podemos sí, proponer y, el tema y de eso. sí. Y hablamos el tema de sola escritura. Hablamos el tema de sola escritura si quieres y podemos combinar sola escritura con la autoridad papal, no hay ningún problema. Pero el domingo que viene te espero, con mucho gusto. Sí. Muy bien, Dios te bendiga, Carlos. Y mil gracias por estar aquí. Chao, chao. Bueno. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro.
En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.